Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, a los que se conectaron un poquitito más tarde, no estoy en casa. Estuve en unas reuniones esta tarde, pareciera que con buena conectividad, pero cualquier cosa si se corta, se podría cortar, me avisan, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito sobre esta presentación, ¿sí? Vamos a ver cómo a partir de la arquitectura de Transformer, de algunas decisiones que abordamos en la gestión, vamos a ver qué pasos involucra el entrenamiento de un modelo de lenguaje. Vamos a ver qué implicancias tiene eh, el entrenamiento de un modelo de lenguaje de cierta escala, ¿no? Y por qué es que fuimos o el tiempo hizo, como vimos en costos y limitaciones de modelo de lenguaje en esa clase, como fuimos viendo que fueron escalando, en búsqueda de qué, eso es lo que vamos un poquito a mostrar. Después vamos a hablar sobre adaptaciones eficientes, ¿sí? Es un concepto nuevo de adaptación, de fine-tuning de modelo de lenguaje que surgió, ¿sí? Básicamente tiene que ver con adaptar un modelo fundacional, pero a partir de técnicas que hacen eficiente ese proceso, ¿sí? Yo no sé si les llegué a contar, pero hace poquito estábamos trabajando en Clementina con este tema. Y, a ver, si no les mostré el paper, tengo un lío bárbaro, pero tengo tres cursos en simultáneo de los que hablamos de lo mismo, pero si no se los comenté, se los cuento. Y después vamos a ver un poquito sobre la evaluación, es decir, vamos a ver todo el pipeline de, que involucra el entrenamiento de un modelo de lenguaje, ¿sí? En principio, ¿qué es un modelo de lenguaje? Bueno, un modelo de lenguaje es como vimos, ¿sí? Un modelo neuronal, ¿sí? Que permite predecir el siguiente token en una secuencia de texto, ¿sí? ¿A partir de qué? Bueno, de una arquitectura, como decíamos, de Transformer, ¿sí? En este caso, los modelos de lenguaje modernos hacen uso de esa arquitectura. Y un poco lo que da origen o lo que distingue a estos modelos de lenguaje tiene que ver con la escala masiva en términos de la cantidad de parámetros que tienen estos modelos. Ahora vamos a ver y van a por lo menos aprender a esbozar cuando hablamos de una cantidad de parámetros, como vemos acá a la derecha, en este gráfico que ya hemos utilizado en una clase anterior, saber qué cosas se cuentan como parámetro en un modelo de lenguaje. ¿M? Un poco de esto también hablamos. Un modelo de lenguaje además tiene la capacidad o la característica de que fue entrenado por un corpus enorme de entrenamiento, ¿sí? Estamos hablando de estimaciones que plantean que se está utilizando cerca del 80% del conocimiento de la humanidad, o por lo menos hacen previsiones para este año en términos de ese volumen de información, y que utilizan, sí, vamos a hablar de los modelos de lenguaje en particular, que utilizan la arquitectura de Transformer. Vamos a ver en la primera parte de la clase por qué utilizan típicamente la, solo el módulo de decoder del Transformer. Nosotros vimos todo el módulo, ¿sí? Encoder, decoder. Van a encontrar en algunos blogs conclusiones erróneas respecto a esto. La realidad es que tiene que ver particularmente con una cuestión de eficiencia y no, y no de mejora. Y bueno, que hacen uso del aprendizaje autosupervisado, ¿sí? Que se generan sus propios labels. Recuerdan a partir de, por ejemplo, el mecanismo de atención, ¿sí? Enmascarado, ¿sí? En donde tapan un token e intentan eh, predecirlo hasta que ajustan los parámetros de manera tal que la predicción coincida con el token que aparece en la posición y de esa frase, ¿sí? Hasta acá creo que son cosas que tienen que ver con un repaso. ¿M? Ahora bien, como comentaba recién, en general, los modelos de lenguaje modernos, ¿sí? Y uno tendría que remontarse a 2022-2023 con T5 de Google para hablar de un modelo de lenguaje moderno conocido que no sea así, utilizan, ¿sí? En su mayoría solo el decoder, ¿sí? De la arquitectura de Transformer y básicamente por estas cuestiones, ¿sí?
se simplifica la arquitectura, ¿sí? De entrenamiento, ¿m? Se genera, lo cual permite generar cierta escalabilidad, es decir, no sé si tienen en memoria el encoder-decoder de la arquitectura de Transformer, pero no sé si recuerdan que primero abordamos toda la arquitectura del módulo del encoder y luego pasamos al decoder. Y cuando pasamos al decoder, básicamente lo que tuvimos que repasar fue este módulo, que es el de las cabezas de autoatención, pero que tampoco variaba tanto respecto a la multiatención del encoder. ¿Recuerdan en qué variaba respecto al encoder, la del decoder? ¿Alguien tiene en la cabeza qué variaba el cálculo, ¿sí? De la self-attention enmascarada de la no enmascarada? ¿Alguien que quiera arriesgar algo? ¿Están ahí? Capaz me quedé sin Sí. conectividad. Hay- hay- si no recuerdo más, hay una multiplicación por una matriz más, pero no recuerdo cuál. Básicamente lo que hacían no tenía que ver con una matriz más, sino que supongamos que la frase tuviera un token uno, un token 2, un token 3, un token 4. La casa es linda, por ejemplo. Si yo me paraba en el token 4 para hacer el cálculo, básicamente si me paraba en el token 3, perdón, este token 3 podía haber solo el token 3, el token 2 y el token 1. ¿Sí? Por eso era enmascaraba, porque enmascaraba hacia adelante los tokens. ¿Para qué enmascaraba hacia adelante? Bueno, básicamente para que en la predicción, ¿sí? De ese aprendizaje autosupervisado, no hiciera trampa el decoder, ¿sí? Es decir, si yo voy a generar un mecanismo que genera contenido de manera autorregresiva, es decir, va a predecir probabilísticamente el token que viene hacia adelante, bueno, yo tendré que aprender eso sin conocer lo que viene, ¿sí? De esa manera se construye la autoatención enmascarada, de modo tal que el decoder no haga trampa en el entrenamiento y no vea lo que pasaba hacia adelante. Eso era la diferencia. Pero en general vimos que en el encoder había token embedding, estaba la firma posicional, estaban las fases de normalización, participaba la red neuronal feedforward y había algo parecido a este cálculo de la autoatención, pero sin que sea enmascarada, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que no se pierde en términos de conceptos de la arquitectura, no se pierden demasiados conceptos ni particularidades de la arquitectura, quedándonos solo con el decoder, lo cual hace que la arquitectura sea más sencilla y por ende, ¿sí? En un contexto de cómputo súper tedioso y súper pesado desde lo computacional, con corpus de datos masivos, permite entrenar, ¿sí? O procesar más datos, ¿sí? Dado que la arquitectura es más liviana, puedo entrenar con una mayor cantidad de datos, lo cual no quiere decir, como van a encontrar en algún blog, que el decoder only funciona mejor para generación de texto. No es que funciona mejor que el encoder decoder. Obviamente el encoder no está preparado para la generación de texto, es solo representacional, ¿sí? Genera la representación contextual de los tokens, pero la realidad es que el encoder decoder del decoder no tiene nuevas operaciones que se estén perdiendo en el decoder y por ende es más pesado y no genera una ventaja competitiva tan grande y a la vez reduce la cantidad de corpus con la cual puedo entrenar en el mismo tiempo al modelo, con lo cual se ha elegido desde un tiempo a esta parte, fundamentalmente desde el paper de Brown de 2020 de OpenAI, entrenar modelos de lenguaje solo con el decoder. ¿Mm? Eso es un poco la idea. Y además esta arquitectura permite y favorece algunas propiedades generalistas que en la arquitectura en Coder están más pensadas como una suerte de traducción. ¿M? Pero
Pero en términos generales, quiero que se queden con la idea de que se entrena de Coder Only por una cuestión más de eficiencia que de ventaja competitiva de la arquitectura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implica entrenar un modelo de lenguaje from scratch, como dice Sebastián Rafshka, o como se dice habitualmente en la jerga en computación? From scratch, desde cero. Bueno, básicamente implica definir la arquitectura, definir el corpus de conocimiento con el cual voy a entrenar al modelo de lenguaje. De acuerdo al corpus con el cual lo entrene, va a ser el conocimiento que va a tener ese modelo de lenguaje. Implica también determinar, ¿sí?, la infraestructura tecnológica en la cual voy a desarrollar el entrenamiento desde cero. Y obviamente es una mirada o es el enfoque, ¿sí?, más intensivo en uso de recursos y de tiempo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Voy a necesitar tener acceso a grandes corpus de conocimiento, a gran infraestructura de cómputo. Sabemos que las grandes tecnológicas, y lo hemos charlado, todas están desarrollando alguna central nuclear o están quemando energía y recursos eh, que no son, ¿sí?, o que no están a disposición de la mayoría de los mortales. Pero bueno, claramente entrenar tu propio modelo de lenguaje desde cero te da la posibilidad de determinar su estructura y por ende tomar un montón de decisiones que van a luego verse impactadas en el producto final, ¿no es cierto? Y esto un poco lo dije, ¿sí? Acá hablábamos de la arquitectura, el corpus de conocimiento, acá incorporamos la infraestructura, la arquitectura en términos de la red neuronal o de la arquitectura de entrenamiento, ¿sí? Es decir, encoder, decoder, si hablamos de transformer, en general todo lo que hay dando vueltas para modelos de lenguaje es o transformer o derivado de. Y una tercera pata, siempre hablamos de texto, arquitectura y infraestructura, ¿sí? Son las tres cuestiones que vamos a necesitar. Ahora bien, ¿por qué queremos entrenar modelos de lenguaje cada vez más grandes? Que esto es algo que un poco esbozamos cuando hablábamos de costos de limitación de modelo de lenguaje, pero no lo fundamentamos. Hay un paper de Kaplan, el que se llama LLM-R Few Shot Learners, es decir, son aprendices de pocos tiros o de pocos ejemplos, que plantea un montón de cosas interesantes. Es un poco el que da origen a los modelos de lenguaje tal cual se conocen hoy. Y además, en ese paper, y su nombre ya lo deja entrever, permite o blanquea algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con la capacidad de generalización o las propiedades emergentes que aparecen en los modelos de lenguaje a partir de cierta escala, ¿sí? Acá no lo vamos a ver con tanto detalle, pero en ese paper de alguna manera, hace una primera afirmación, ¿sí? Después hay un paper sobre el modelo de lenguaje chinchilla que cambia algunos valores, pero lo que plantea es, básicamente, a partir de los tantos billones de parámetros, el modelo de lenguaje empieza a aprender a poder desarrollar tales tareas para las cuales no fue entrenado. A partir de tal cantidad de billones de parámetros, el modelo de lenguaje es capaz de generar cierto razonamiento. Se empiezan a observar a partir de el escalamiento en billones de parámetros ciertas propiedades emergentes en los modelos de lenguaje que le permiten desarrollar tareas para las cuales no fueron estrictamente entrenados, ¿sí? Acá en estos tres gráficos de ese paper que les mencioné, se puede ver, se hace una comparativa de cantidad de parámetros y scores. En Superglue es un benchmark. Luego acá tenemos accuracy y acá tenemos también métricas de calidad, cómo van mejorando de acuerdo a diferentes valores en parámetros, diferentes valores en prompt. Fíjense, acá dice, bueno, este es el accuracy que muestra el modelo con tantos parámetros y con un prompt zero shot. ¿Qué es zero shot? Es un prompt en el cual le pido algo y no le doy ningún ejemplo de cómo quiero que resuelva la tarea. Un prompt one shot es un prompt en el cual le pido que desarrolle una tarea y le doy un ejemplo. Bueno, quiero que hagas una clasificación de estos artículos. Si te digo,
manzana, devolveme fruta. Si te digo, sí, si te digo lechuga, devolveme verdura. Es decir, cuando esos son abordajes de o técnicas de prompting. Y la última es few shot, ¿sí? Con K igual a 32, en donde lo que se ve es que con pocos ejemplos, ¿sí? El modelo de lenguaje es capaz de aprender tareas para las cuales no fue entrenado. Pero claro, a partir de una cantidad de billones de parámetros, ¿sí? Que van generando cierta eh, crecimiento de las métricas de evaluación, que es algo que vamos a ver hacia el final de la clase. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parámetros? Nosotros ya conocemos toda la arquitectura de Transformer, con lo cual podríamos o debiéramos poder entenderlo, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, lo primero que vamos a tener es en la arquitectura, acá entra un texto y generamos un ID. Luego de ese ID asignamos un embedding genérico que luego vamos a contextualizar. Bueno, la parte del embedding genérico va a incorporar, ¿sí? En GPT-3, por ejemplo, 617 millones de parámetros. ¿Cómo calculo eso? Bueno, básicamente la matriz de token embedding se calcula a partir de el largo del vocabulario, es decir, cuántas palabras va a conocer mi modelo de lenguaje, por, ¿sí? La representación o el ancho de la representación del vector de embedding. En este caso, 12.288. Si yo tengo un modelo de lenguaje que tiene 50.000, conoce 50.000 palabras distintas y tiene, por cada palabra utilizo un vector de 12.288 posiciones numéricas, voy a tener 617 millones de parámetros. Luego vimos que en la multi-head attention teníamos lo que se llamaban las matrices de proyección lineal. ¿Recuerdan? Q, K y W. Q, K y B, perdón. Y que además definíamos en el cálculo de la autoatención un conjunto de cabezas de autoatención, que básicamente eran distintos sectores que se concatenaban para calcular distintas posiciones del embedding, ¿sí? Para detectar relaciones. Bueno, eso va a incorporar, ¿sí? Si tengo 96 capas, y esto lo multiplico por 3 que son las tres matrices por cada capa, más los 12.288 por 12.288 me va a dar unos 57 billones de parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Pues recuerden que las matrices de proyección lineal eran, ¿sí? Tenían un tamaño igual al ancho del embedding, ¿sí? Al ancho del embedding por el ancho del embedding, ¿sí? Si tengo 3 por capa y tengo 96 capas o 96 cabezas de autotensión, entonces tendré 57 billones de parámetros. Fíjense, se lleva una gran cantidad de la memoria que necesito eh, para una arquitectura de transformer. Y luego lo que tengo son la red neuronal feed forward, ¿sí? Que también incorpora un montón de los parámetros de totales de esta red neuronal de 175 billones de parámetros. Y además tenemos, bueno, en el cálculo de la matriz W al final y a las capas de normalización, unos 2 billones de parámetros, una pavada, ¿sí? Una ganga, digamos, al lado de todo de lo que estuvimos hablando. Fíjense que estamos hablando como resultante, un modelo de lenguaje de 175 billones de parámetros. Para que se den una idea, ¿sí? De lo lejos que estamos de toda esta cuestión, em, en Clementina estuvimos entrenando un Llama 3.1 de 8B, ¿sí? 8 billones de parámetros, y en algunos momentos nos daba un Stack Overflow de memoria, ¿sí? De la memoria dinámica. Es decir, porque ahí hay un problema, por ahí a los que más les interesa, no soy un especialista en el tema, trabajo con algunos de ellos, es que lo que, y tiene que ver con para qué fue concebida Clementina. Clementina, en términos de hardware, busca lo que es el escalamiento vertical, es decir, es un único equipo de supercómputo, ¿sí? Pero no distribuido. En general, estas empresas tecnológicas lo que tienen
son, o lo que buscan es escalamiento horizontal, es decir, muchos equipos por ahí no tan grandes como Clementina, pero de manera distribuida, ¿sí? En muchas unidades que permiten de alguna manera paralelizar el entrenamiento y, ¿sí? y resolver de otra manera, no a partir de un o único nodo o unos pocos nodos, toda la problemática del entrenamiento, ¿sí? Clementina, cuando fue concebido, de hecho, así se ven los 85 proyectos que se están financiando. Creo que en ciencia de la computación, si no somos los únicos, pegan el palo. Muchos de los proyectos que están en Clementina hoy son o modelados físicos o biológicos, o algunas cuestiones vinculadas a secuenciación de ADN, RN y todas esas cuestiones, pero no tanto lo que tiene que ver con cómputo intensivo paralelizable, ¿no? Esa es por ahí una cuestión para plantear. Pero bueno, más o menos plantear en estas tres diapos una primera mirada. ¿Cuál es la diferencia entre un transformer y un modelo de lenguaje de escala? Básicamente la cantidad de parámetros, la cantidad de corpus con el cual él fue entrenado. Eh, Recordar y puntualizar que los modelos de lenguaje modernos son decoder only y tener también plantear esta cuestión, esto va acá, de las capacidades emergentes de los modelos de lenguaje a partir de cierta cantidad de billones de parámetros. Sí, lo estuve actualizando y me quedó corrido. Pero hasta ahí se entiende, hasta ahí vamos bien. Sí. Bien. Sí, sí. Esto ya lo comenté. Y acá en el libro de Sebastián Rashka, que es un libro muy bonito, bastante actual, ¿sí? Y que además es abierto, ¿sí? No tenemos que robar para acceder a él. Un esquema súper interesante de tres etapas de cómo se construye, ¿sí? Un modelo de lenguaje. Un poco lo voy a repasar porque esto ya lo hemos charlado, ¿sí? Fíjense que la construcción del modelo de lenguaje tiene que ver con la elección del mecanismo de atención, ¿sí? La elección de la cantidad de capas, cantidad de parámetros de la red neuronal, etcétera, etcétera, y la definición, ¿sí? de el corpus con el cual lo vamos a entrenar. Obviamente acá deja de lado toda la cuestión de hardware, pero no es una cuestión menor. Yo siempre planteo que es un problema de tres patas: hardware, datos y arquitectura de representación del lenguaje. A partir de eso se realiza el preentrenamiento, ¿sí? Y se da origen a lo que se denomina el modelo fundacional, que de esto también ya hemos hablado hacia el principio del curso, cuando decimos que acá el modelo aprende, ¿sí? A entender y a representar el lenguaje, también aprende propiedades sintácticas de cómo generar lenguaje, de cómo generar contenido textual. Y en esta etapa entran, ¿sí? muchos loops de entrenamiento, épocas en términos de redes neuronales, seguramente ya lo estarán viendo con Rosana. Hay o se generan, ¿sí? las evaluaciones del modelo. Vamos a ver por lo menos tres estrategias de evaluación: cuantitativa, con métricas, como si fuera un modelo de aprendizaje automático; un mind the loop, cualitativas con personas que evalúan las respuestas, con todas las problemáticas que eso trae aparejado; y la tercera, que aparece en 2025, que tiene que ver con LLM como jueces, en donde se entrega modelo de lenguaje para evaluar otros modelos de lenguaje. Básicamente para poder escalar lo que es el human in the loop de la evaluación, es decir, si yo tuviera muchísimo dinero y pongo 1000 personas a evaluar modelos de lenguaje, ¿cuántos posibles prompts pueden ejecutar? Y esos posibles prompts son en escala representativa de los prompts que ingresan en un modelo de lenguaje que está en producción. Después, esa es una primera problemática. La segunda es, ¿las 1000 personas tienen eh, un criterio similar en términos de la evaluación de lo que es una buena y una mala respuesta del modelo de lenguaje? Bueno, obviamente hay manuales de estilo, hay guías de definiciones para la evaluación y toda la cuestión, pero ahí hay siempre una cuestión de la ambigüedad del ser humano. Por eso aparecen también los modelos de lenguaje como jueces. Esto da origen a lo que denominamos el modelo fundacional,
¿sí? En donde luego podemos cargar los pesos, si es que tenemos un modelo fundacional abierto que publica los pesos, podemos cargar los pesos y seguir a una etapa 3, ¿sí? De fine-tuneado, de generación de un modelo de lenguaje que aprende un conjunto de tareas, además de las representaciones sintácticas y el modelado del lenguaje, ¿sí? Entonces estamos hablando de de un esquema creo que bastante claro, ¿sí? De tres etapas cuando hablamos de fine-tunear. Acá en 2024 se habla más de fine-tunear, hoy hablamos de fine-tuning. Cuando se habla de fine-tuning hoy 2026 se habla de toco todos los pesos del modelo. Y cuando se habla de adaptación, como puede ser también para clasificación o para generación de de otra característica del modelo de lenguaje, muchas veces se habla también de adaptación eficiente, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá está explicado uno a uno las cuestiones que fui hablando sobre la presentación o sobre el esquema, como siempre, anticipando lo que va a venir, pero les puede quedar como recurso, además del libro que ya les digo que es abierto y es bastante fácil de leer, más allá de que está en inglés, es súper claro. Sebastián Rashka además tiene una cuestión que se conoció porque generaba esquemas visuales súper bonitos y súper claros. Entonces esos esquemas visuales te ayudan a entender bastante los planteos más conceptuales. Bueno, acá hablamos de el resultado como una arquitectura funcional para entrenarla con grandes volúmenes de datos. Acá hablamos de el modelo generalista o el modelo fundacional, ¿sí? Obviamente acá es donde se genera la mayor carga de costo computacional. Y luego tenemos diferentes estrategias de fine-tuning y especialización. Importante, más allá de que se le dice modelo fundacional al que sale de la tecnológica y se disponibiliza, eh, también no es menos cierto que los modelos fundacionales que salen de las grandes tecnológicas de peso abierto o no, también están entrenados con un conjunto de datos etiquetados que le generan ciertas capacidades. ¿Sí? Eso es importante. No es que cuando hablamos de modelo fundacional hablamos solo del modelo que es entrenado con datos no etiquetados. ¿Sí? Es decir, acá se da en la segunda etapa el entrenamiento con datos no etiquetados, eso es exactamente así, pero antes de liberar el modelo fundacional también se entrena, ¿sí? Con unos pocos ejemplos, unos pocos en términos de escala, estamos hablando del modelo de lenguaje, se fine-tunean esos modelos, ¿sí? Y acá sí, por parte de de la tecnológica, hablamos de fine-tuning. ¿Por qué? Porque se sigue modificando el modelo de lenguaje en todos sus pesos, ¿sí? Luego nosotros cuando accedemos a ese modelo de lenguaje open weight de pesos abiertos, podemos o seguir fine-tuneándolo, modificarle todos los pesos, o incorporar pesos adicionales que modifiquen el comportamiento de los pesos originales, dejándolo frisado. ¿Sí? Esas son las dos estrategias que hay. Ahora bien, si yo le hago esta pregunta, ¿ustedes qué me contestan? ¿Por qué casi nadie entrena desde cero? ¿Qué creen? Por el costo exclusivamente. Por el costo en términos de qué, Mati, estoy de acuerdo, ¿eh? Te digo que sí. Y en general es súper restrictivo, ¿no? Desde el poder de procesamiento hasta la cantidad de datos que tienen que guardar Exactamente. y recoger, digamos, también. Exactamente, ¿sí? Esas son, si se me permite, coincido totalmente con Matías, las dos principales aristas por las cuales casi nadie entrena de cero. El costo computacional, es decir, la no capacidad de infraestructura tecnológica y en menor medida, si se quiere, no somos Google, pero em, podríamos pensar en general, por lo menos para un subconjunto de problemas en los cuales tenemos la documentación, hacer un modelo de lenguaje, pero sigue siendo restrictivo la cantidad de datos disponibles, ¿no? El volumen de datos disponibles. Obviamente, si uno revisa la literatura, en particular este libro de Sebastián Rasca, se plantean algunas otras cuestiones. Es decir, es verdad que tampoco sobra la formación especializada fundamentalmente en el tuning de esas arquitecturas, ¿sí? En el tuning de esas pipelines de entrenamiento y el hecho de las datasets de evaluación en menor medida, porque hoy
todos los benchmarks con los cuales se evalúan los modelos de lenguaje son abiertos básicamente para permitir una evaluación equitativa entre los distintos modelos, ¿sí? Pero si se me pregunta, coincido totalmente con Matías, las dos principales situaciones que hacen restrictiva la posibilidad de entrenar con grandes modelos de lenguaje y que reservan solo a estas grandes tecnológicas, más DeepSeek, que siempre me olvido de agregar el logo, estos entrenamientos tienen que ver con esas dos, estas cuatro situaciones en general, estas dos en particular, diría. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué situaciones debemos enfrentar cuando vamos a entrenar un modelo? Bueno, creo que muchas ya las hemos hablado cuando hablamos de gestión de modelos de lenguaje, la arquitectura, si va a ser encoder only, encoder decoder. La realidad es que hoy hablamos de decoder only, no necesariamente se respeta en esencia todo lo que vimos con el paper de Attention is All You Need de Vaswani, ¿sí? Obviamente se fueron generando ciertas modificaciones a esa arquitectura, pero es la arquitectura base y por eso la quedamos en este seminario. El tipo de tokenizador, ¿sí? Es decir, ¿qué va a ser para nosotros? Básicamente esto es, ¿qué va a ser para nosotros un token? ¿Sí? Una palabra entera va a ser un token. Algunos tokenizadores cortan las palabras tipo stemming en partes, o le dan un token a un símbolo o no le dan a cierto símbolo, etcétera, etcétera. El tamaño en términos de número de capas, cantidad de cabezas de atención, ancho del embedding, ¿sí? ¿Con qué datos lo vamos a entrenar? Esto que hablábamos de que los datos de entrenamiento hacen a la personalidad del modelo de lenguaje, ¿sí? A las respuestas que luego va a dar. ¿Mm? ¿Cuáles son las estrategias de entrenamiento que vamos a utilizar? ¿Qué tasa de aprendizaje? Vamos a utilizar regularización, cantidad de época, etcétera, etcétera. Todas cosas que están o deberían estar viendo con Rosana en el curso, digamos, en el tronco de sistemas inteligentes. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Que vamos a ver estas cuestiones, las vamos a ver hoy. ¿Sí? Estas decisiones van a, de alguna manera, definir la identidad de ese modelo. ¿Mm? Obviamente, eh, estas, estas definiciones luego, algunas se pueden corregir y otras, la corrección implica entregar un modelo nuevo, ¿sí? Es decir, modificar el ancho del embedding, estamos hablando de un modelo nuevo. Incorporar nuevos datos de entrenamiento, bueno, podemos seguir con un entrenamiento incremental, ¿no es cierto? Esto es importante, es un paper súper bonito de 2024 que lo voy a mencionar nada más y les voy a comentar la idea, pero que tiene que ver con los problemas y lo complejo de entrenar un modelo de lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que evalúa o la parte que a mí más me gusta de ese paper? Porque en realidad habla de un área de aplicación en particular, pero básicamente lo que plantea el paper este que encontré, que tiene unas cuantas citas, es cuáles son los orígenes del sesgo en el entrenamiento de un modelo de lenguaje. Y lo que muestra es que hay un montón, ¿sí? De lugares en este pipeline de entrenamiento de modelo de lenguaje que vimos de la mano del esquema de Sebastián Rashka, que venimos trabajando y que vamos a ver en otro esquema que voy a plantear propio a continuación, que hay un montón de etapas que pueden introducir sesgo, es decir, que pueden generar, ¿sí? Un conocimiento sesgado por parte del modelo. Obviamente, muchas tienen que ver, y casi todas tienen que ver con la intervención del ser humano, ¿sí? El sesgo en gran parte tiene que ver con la intervención del ser humano, o bien también con brindar al modelo de lenguaje corpus de conocimiento humano que ya están sesgados, ¿sí? Creo que en algún punto hablábamos de este modelo de aprendizaje automático que les conté, creo, el ejemplo que marcaba mayor puntaje de riesgo en personas, en mujeres de tez negra que en hombres de tez blanca. Ese en realidad no es un sesgo del modelo, sino un sesgo de los datos con los cuales fue entrenado el modelo. Era un modelo que tenía que predecir un puntaje de 1 a 10 de riesgo de reincidencia
en personas que eran juzgadas por el Poder Judicial en un estado de Estados Unidos. Claro, entrenaron el modelo con los fallos previos y lo que resultó es que el modelo le otorgaba mayor puntaje de riesgo de reincidencia a las mujeres y fundamentalmente a las mujeres que tenían tez negra, ¿sí? Bueno, eso en realidad no es un sesgo del modelo, sino un sesgo del aprendizaje, ¿sí? O de la representación de los datos que de alguna manera son el conocimiento posterior de ese modelo. ¿Sí? Luego, sesgos de evaluación, ¿sí? Cuando yo digo que está bien lo que responde y no está bien, ¿sí? Sesgos vinculados bueno, a la representación, lo dijimos, ¿sí? Al despliegue. ¿M? Hay un montón de puntos de sesgo, pero esto como para que les quede por ahí. Bueno, este es un pequeño ciclo de vida que armé para que nos quede sobre el paso a paso del entrenamiento modelo, que creo que más o menos debiera estar claro, ¿sí? Pero tenemos el conocimiento con el cual vamos a entrenar el modelo de lenguaje. Obviamente el conocimiento es todo lo que existe. Nosotros escogeremos y scrapearemos ese conocimiento a partir de diferentes piezas de software que nos permiten hacernos del conocimiento. Creo que hablamos de que se descubrió que cuando Meta lanzó, creo que era el AMA 3.2 o alguno de esos, había entrenar un modelo con 70 teras de Sci-Hub, es decir, se había choreado un montón de libros de un repositorio clandestino. Luego hay una fuerte tarea de preprocesamiento de esos datos con los cuales vamos a entrenar el modelo. Seba, estamos por acá, nosotros en el proyecto, ¿sí? Que es una tarea no menor, ¿sí? Que lleva un montón de estrategias de representación y de marcado del conocimiento para que luego el modelo de lenguaje pueda responder consultas complejas. Una vez que tenemos los datos con los cuales vamos a entrenar el modelo y esos datos están curados, ¿sí? Y preparados para el entrenamiento del modelo, se da el preentrenamiento, la generación del modelo fundacional. Luego se evalúa a partir de distintas técnicas que ya mencioné. Se fine-tunea, ¿sí? Se fine-tunea, es decir, se le da ajustes para que aprenda ciertas tareas a partir de datos etiquetados de baja escala en relación al preentrenamiento y se disponibiliza ese modelo de lenguaje, ¿sí? Eso es un poco todo el caminito del entrenamiento de un modelo de lenguaje. Obviamente acá dejamos de lado, es que está por acá, todo lo que tiene que ver con las decisiones propias del modelo de lenguaje, la infraestructura tecnológica, etcétera, etcétera, que ya abordamos antes, ¿no? Bien, hasta ahí vamos. De tiempo vamos bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. ¿No? Bueno, No, por ahora no. genial. Bueno, un poco hablar de fine-tunear, ¿sí? Creo, como siempre, ya lo anticipé, pero cuando hablamos de fine-tunear, consiste en un modelo fundacional, ¿sí? Que ya puede tener un fine-tuning de fábrica, digamos, por parte de la gran tecnológica, adaptarlo a una tarea o a un dominio concreto. ¿Qué quiero decir una tarea o un dominio concreto? Enseñarle a clasificar eh, ciertos problemas del mundo real o enseñarle sobre un dominio en particular, ¿sí? Como vimos el BioGPT, ¿sí? Es decir, enseñarle darle más conocimiento sobre biología, ¿sí? O darle, en nuestro caso, más conocimiento sobre la normativa institucional de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? O, ya les digo, entrenarlo para que sea un especialista en dar diagnóstico médico, es decir, uno cuando fine-tunea para una o varias tareas o para un o varios dominios, ¿sí? Y fine-tunear, básicamente, en 2026, en 2024 era otro el concepto, consiste en ajustar todos los pesos, ¿sí? O de un modelo. Cuando hablábamos en 2024 del fine tuning, involucraba todo, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de la modificación, si se quiere, un modelo de lenguaje. Fine tuning ya le queda chico. Cuando hablamos de modificación de un modelo de lenguaje, podemos elegir o ajustar todos los pesos, que eso hoy se llama full fine tuning, o solo algunas capas, eso hoy se llama adaptación eficiente o PEFT, PEFT.
¿sí? Partial fine tuning tampoco es un concepto que hoy en 2026 se esté utilizando. Quizás el año pasado sí. Lo que sucedió y lo que sucede acá es que todos aquellos que no somos esas cuatro o cinco grandes tecnológicas que mencionamos hace unas diapos y trabajamos e investigamos en modelos de lenguaje, aprovechamos los modelos de lenguaje eh, fundacionales para aplicar, ¿sí? Y empezamos a desarrollar técnicas de adaptación eficiente. ¿Qué es eso? Entrenar no podemos, fine-tunear, que es modificar todos los pesos de la arquitectura, tampoco prácticamente, ¿sí? Bueno, como Clementina por ahí sí un modelo chico. Pero si vamos a un modelo más grande, también es muy costoso desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica. ¿Qué es lo que ha pasado desde 2023 a esta parte? Se han desarrollado un montón de estrategias de adaptación eficiente. ¿Qué es eso? Modificar, atarlo con alambre, modificar el modelo de lenguaje solo en parte, ¿sí? Para adaptar su comportamiento. ¿Mm? Es decir, se han desarrollado un montón de técnicas de adaptación eficiente. De hecho, eh, en, en- en Clementina estamos trabajando con eso. Tengo un tesista en la maestría de inteligencia de datos, que es la que hice yo en su momento en La Plata, en el cual estamos terminando la tesis también en ese tema. Ahora les voy a mostrar en un ratito, si no les mostré una contribución que presentamos hace una semanita sobre eso, o quizás ya lo presenté, tengo un lío bárbaro. Cualquier cosa, si me repito, me dicen. ¿Mm? Ahora bien, acá cuando vamos a fine-tunear cambia un poquito la cosa, ¿sí? Es decir, partimos de un modelo preentrenado que descargamos y tenemos que elegir, ¿sí? Acá lo que podemos elegir es de lo que hay, qué tipo de modelo fine-tuneamos. Es decir, un modelo que sea de coder only, encoder decoder, que tenga mixtura de expertos, que no tenga mixtura de expertos, ¿sí? Que utilice para la proyección de las probabilidades la matriz de embedding o utilice una propia, lo cual incorpora más cantidad de parámetros. Bueno, ¿qué tipo de conocimiento tiene ese modelo preentrenado? Si es generalista o es específico. Bueno, elegimos un modelo preentrenado, desarrollamos nuestro propio dataset, ¿sí? Determinamos nuestro propio dataset y esto es válido tanto para fine-tunear, ya sea de cara a una nueva tarea o a un nuevo dominio, ¿sí? Porque cuando fine-tuneemos de cara a una nueva tarea, lo que vamos a hacer es entrenar o consolidar un dataset etiquetado. Básicamente que tenga preguntas y respuestas. Lo que estamos haciendo es enseñándole al modelo. ¿Cómo le enseñamos al modelo? Como le enseñamos en aprendizaje automático, en Machine Learning. A partir de decir, bueno, cuando esto es, cuando esto es así, es esta clase. Cuando esto es así, hago esto. Cuando esto es así, es decir, le doy la pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. La pregunta y la respuesta. Si eso sí quiero fine-tunear en términos de una nueva tarea. Si quiero fine-tunear en términos de un nuevo dominio, bueno, ahí no necesito los datos etiquetados, pero necesito los datos con los cuales le voy a proveer ese nuevo conocimiento. Luego vamos a configurar algunos hiperparámetros de ese fine-tuning, ¿sí? Y la manera en la cual podemos determinar cierta estructura de output, es decir, que tenga salidas estructuradas o no. Vamos a ejecutar ese fine tuning o esa adaptación eficiente, ¿sí? Y luego vamos a persistir, ¿sí? Ese checkpoint, esa versión del modelo y descargarlo con los pesos para luego deployarlo, ¿sí? Se ve la diferencia entre entrenar de cero y fine tunear o adaptar de manera eficiente. ¿Se entiende hasta acá? Creo que son todas cuestiones que con los conceptos que teníamos hasta acá son bastante de sentido común y debieran aún 9 menos 10 de la noche entenderse, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, aún me sigue. Sí, sí. Bueno, en los que entraron tarde les cuento que es mi cumpleaños además de todo, ¿eh? Por eso estoy de viaje. Así que si me quieren saludar, Muy estamos. feliz cumple. Ah, feliz cumple. Bien. Bueno, en Feliz cumple. términos. Bueno, muchas gracias. No me joda, pero está bien. Me van a hacer emocionar. En términos de estrategia de entrenamiento, entonces esto ya lo dijimos, pero este es una publicación de la Universidad de Stanford que me gustó. Entonces estamos hablando del preentrenamiento, es decir, esto es de cero, el fundacional, el conventional fine tuning o full fine tuning, en donde tenemos los pesos, modificamos todos los parámetros, ¿sí? Expensive, dice Stanford, es costoso. Y aparece ahora
Parameter Efficiente Fine Tuning. Por eso, de hecho, vamos a usar una librería que se llama PEFT, ¿sí? P-E, porque es Parameter Efficient Fine Tuning, ¿sí? Así se llama la librería, que trabaja en conjunto con la librería Transformer, ¿sí? No voy a escribir dos Transformers porque se van a quedar hasta las 11 de la noche, de Hugging Face. De hecho, PEFT también es Hugging Face, en donde tenemos el modelo preentrenado. A ese modelo le frizamos todos o una parte de los pesos y le incorporamos, ¿sí? Una nueva capa de parámetros, ¿sí? Que solo entrenamos esta pequeña capa. Fíjense que es un porcentaje o una proporción muy chica de los parámetros. Y estos parámetros juegan o modifican los parámetros originales de modo tal que sirven o que permiten modificar el comportamiento de ese modelo de lenguaje con una capacidad de cómputo y almacenamiento mucho menor, ¿sí? Básicamente han explotado la cantidad, de hecho, el, la tesis de maestría de Malek se llama, Malek es el nombre, ¿sí? Encima se llama Malek Camilo. A los 6 meses de dirigirlo con Marcelo, que es el codirector, nos dimos cuenta que, o nos dijo, che, disculpen, pero Camilo es mi apellido, no es mi nombre. Claro, se llamaba Malek Camilo, pensamos que era Camilo Malek, no. Un amigo. Pero, de hecho, la tesis se llama Técnicas de adaptación eficiente para modelos de lenguaje abierto, ¿sí? Y hay un montón, fuimos de alguna manera relevando todas las técnicas de adaptación eficiente y son una pila. Nosotros obviamente después seleccionamos, documentamos las que encontramos, pero seleccionamos cuatro para entrenar. Lo que hicimos fue hacer un full fine tuning, aplicar algunas técnicas de adaptación eficiente y comparar la performance en términos de costos de entrenamiento y en términos de performance del modelo. ¿Mm? Bueno, en términos de fine tuning clásico, acá básicamente cargamos el modelo, ¿sí? Definimos, esto ya lo expliqué, definimos la tarea, ¿sí? O el dominio que vamos a fine-tunear. Fíjense que si es una tarea supervisada, tenemos datos anotados. Antes se decía etiquetados, hoy se usa más el concepto de anotados, ¿sí? Y tenemos acá la adaptación del modelo a esas tareas, ¿eh? Cuando son tareas etiquetadas, lo interesante es que podemos luego fácilmente comparar si el modelo responde bien o responde mal, ¿sí? En términos de que tengo una respuesta contra la cual comparar, ¿sí? De hecho, con un estudiante de la licenciatura estamos haciendo una tesis sobre técnica de optimización de prompts y generamos o estamos por generar, estamos definiendo el plan, definiendo un benchmark propio para etiquetar, ¿sí? Algunas instancias de extracción de información, básicamente porque no existen benchmarks como los que esperamos para la tarea que esperamos ejecutar, que es de extracción de información. Bien, acá lo que les dejo es, por cada cosa que vamos a ver, eh, fine-tuning, una node de cómo se implementa, básicamente para que tengan, ¿sí? Y puedan experimentar. Fine-tuning clásico de modelos de encoder only. ¿Cuándo se utiliza? Esto utilicé yo en mi tesis de maestría, por ejemplo. Básicamente tenemos un BERT, un modelo encoder only, es decir, que solo no genera, no aprende a generar contenido, sino que lo que hace, aprende a generar representaciones contextualizadas. Básicamente lo que hacía, lo ayudé a un BERT, le incorporé una cabeza de clasificación, ¿sí? Que hacía las veces de clasificación con un softmax, para poder clasificar en diferentes categorías textos de determinado dominio, ¿sí? Hay un montón de modelos de encoder only para clasificación, para detección de entidades nombradas. De hecho, este Distilbert creo que es el que utilicé, que eso se los mostré en la notebook de visualización de información de IDVA, donde hacía análisis de sentimiento. Bueno, ahí hay, uno puede agarrar un modelo, sí, encoder only, ya fine-tuneado, obviamente tiene que tener capacidades de entender el idioma en el cual estoy plantado, si es el dominio mejor, y luego lo que le puedo dar es le doy
1000 ejemplos de entrenamiento. Si por ejemplo le quiero que aprenda a clasificar en un área, le doy 1000 ejemplos de entrenamiento, un texto, una etiqueta, un texto, una etiqueta, un texto, una etiqueta, y el tipo después lo especializo en ese tipo de clasificación, ¿sí? Es hoy el horizonte de conocimiento en términos de clasificación de datos textuales, ¿sí? Antes, ¿qué hacíamos? Hasta que estuvo Transformer. Lo que hacíamos antes era agarrar el texto, separar el token, hacer la matriz de término documento, es decir, bolsa de palabras, le clavamos la clase y entrenamos una regresión logística, un random forest, un XGBoost o la técnica que le haya enseñado Pipo en base de datos masiva para entrenar ese clasificador. Obviamente BERT con un clasificador arriba es mucho más eficiente. De hecho, les comparto que les puede servir. ¿Viste? Si maestría para los que les interese. En donde ahí comparamos, fíjense que les muestro un poquito. eh, Resumen. Las publicaciones, fíjense que hicimos 4 publicaciones con la maestría. Y comparamos, bueno, este es el problema. El dataset, creo que se lo he mostrado en otra oportunidad. Y lo que comparamos, fíjense, bueno, esta es la primera vuelta. Después hicimos varias iteraciones. Y estaba llegando. Oh, esta es la que quiero mostrar, ¿sí? Hasta acá, para no hacerles lío. Pues después mejoramos esta métrica, fíjense. Acá lo que tenemos es. em, Bueno, les voy a mostrar el que tiene menos rendimiento. Acá tenemos bolsa de palabra, máquina de actor soporte, 74. Word2Vec y LSTM, 65. Vert multilenguaje, 68. BERT con Beto para el idioma español, en ese momento recién salían los multilingüajes, 0,76, un poco mejor que el multilingüaje. Hoy esta diferencia no es tal. Después llegamos a un 90%, ¿sí? Obviamente el chiste fue arrancar de un accuracy bajo, ¿sí? Acá pasamos a 0,85 y acá llegamos a 0,88, a 0,895, ¿sí? Eh, Antes lo que se hacía básicamente era una bolsa de palabras, hoy tenemos la capacidad de aprovechar los embedding contextuales. ¿Mm? Bien, fine tuning clásico de Coder Only. ¿Mm? Lo mismo, acá tenemos. Lo interesante acá es que yo lo puedo entrenar para que genere, por ejemplo, acá sí, como es de Coder, para que genere contenido y, por ejemplo, lo puede ser de un tema en particular. ¿Sí? Lo interesante acá es que, como genera texto libre, el fine tuning no necesariamente tiene que ser con datos etiquetados, ¿sí? Uno le genera, le da datos sin anotar y puede generar, ¿sí? Datos anotados. Creo que les voy a mostrar una de las notebooks para que le tengan una idea, después chusmean el resto. Fíjense, esto es todo lo que vamos a hacer. Instalamos la librería de Transformer, ¿sí? Y de acá nos traemos el modelo preentrenado BERT base español de la Universidad de Chile. Este es el que se conoce informalmente como Beto. Es uno de fue el primer, creo, modelo de lenguaje preentrenado en español. Antes, por la cantidad de parámetros que manejaban, aún los embedding contextuales, en esta época, en la época en la que yo lo empecé a usar, que fue 2020, todavía, por la cantidad de parámetros que habían escalado, todavía los modelos de lenguaje no eran, por la cantidad de corpus de conocimiento con el que se entrenaban, no eran multilingüaje. ¿Sí? Se entrenaban modelos por idioma, lo cual fue re loco porque después, sin escalar en BERT la cantidad de parámetros, el ancho de la representación del embedding,
Solo escalando el corpus, los modelos aprendieron a representar contextualmente multilingüaje, es decir, hablar distintos idiomas al mismo tiempo. Nos descargamos el modelo. Acá lo que le decimos es, lo ponemos en true todas las capas de parámetros para que, porque algunos modelos cuando se persiste con algunas capas frisadas. Lo que acá hacemos es ponerla, desfrizarla, es decir, que se puedan modificar. Chequeamos que estén todas en true, todas las capas del modelo. Fíjense, BERT es un modelo de doce capas. Seguramente arranca de cero. Sí, ¿sí? Eh, Cargamos el training argument, básicamente son los parámetros de entrenamiento, no le decimos dónde vuelco los resultados, cuál es la estrategia de evaluación por épocas, porque utilizamos por épocas para tener iteraciones, definimos 10 épocas, fíjense, 10 épocas puede ser mucho para una red neuronal pesada, en una red neuronal, en una representación de transformer funciona bastante bien. Le decimos que cada batch son 8 ejemplos, ¿sí? Son cosas que entiendo que ya fueron viendo. Acá le ponemos un nombre al, al entrenamiento, porque yo genero OneDB, no sé si lo conocen, pero está re bueno. Es básicamente un sitio en el cual yo puedo enviar desde Notebook, desde Colab, ¿sí? Yo puedo enviar los resultados de mi entrenamiento. Eh, que se lo quiero mostrar, y lo que hace el tipo te va generando un montón de parametrizaciones sobre los entrenamientos. Bueno, acá tengo un montón, pero supongo. Entonces, si yo le pongo el nombre acá, es el nombre con el cual me va a persistir el entrenamiento acá. ¿Ven? Y me genera un montón de métricas por cada época, métricas de sistema. Puedo chequear un montón de cosas. ¿M? Cómo va entrenando, el término de costo computacional, etcétera, etcétera. Luego, fíjense, lo que hago es, voy a entrenar un modelo de lenguaje específico, en realidad un modelo de clasificación en Coder Only, para que sea un analista de opiniones de películas, ¿sí? Entonces le pongo un conjunto de películas, fíjense, son unos pocos ejemplos positivas, uno es positivo, frases negativas. Obviamente, esta la generé con ChatGPT, no me voy a poner a escribir a mano, ¿no? Mezclé el dataset para que no me queden todas las cero de un lado y las malas de un lado y las buenas del otro, para que vaya entrenando de manera alternada. Separé en train y test, digo bien, ¿sí? En X e Y también. Fíjense, labels y matrices y vectores de representación o los textos en realidad. Los tokenicé con el mismo tokenizador que cargué el modelo, tiene que ser el mismo, si uno no entiende. Recuerden, el tokenizador lo que hace a cada texto le pone a cada token le pone un ID, ¿sí? Y ese ID tiene aparejado en el modelo, trajo cargado un vector, un embedding, ¿sí? Entonces, si yo lo hago con otro tokenizador, por ejemplo, al token el tokenizador, un tokenizador Pepe le pone el ID 2 y otro tokenizador le pone el ID 8 por ahí, no sé, porque tiene que ver con cómo fue entrenado. Entonces ahí hago lío, ¿sí? Luego lo paso a esta estructura de datos dataset que viene optimizada para el trainer de Hugging Face. Instancio el trainer, que básicamente es una clase en la que meto el modelo, los ejemplos, los argumentos el training argument que instancié antes y las métricas con las que voy a comparar y entreno. Fíjense, partimos de una accuracy del 90, llegamos a 93.3, evaluamos y tenemos un accuracy 93. Fíjense, daría toda la sensación por la manera en que va ganando y perdiendo que esto todavía tiene tiempo. Bueno, no, acá lo vemos, ¿sí? Va decreciendo el error. Habría que ver por ahí puede seguir decreciendo. Yo le puse 10 porque fue un ejemplo generado solo para enseñar. Y fíjense acá,
que uno puede guardar el modelo ajustado. Y esto es el modelo final, que lo que estoy guardando es todo, ¿no? Es decir, el tokenizador, la configuración y unas cuantas cositas más. ¿Mm? Eh, tendría que haber puesto el S barra modelo ajustado, pero no quiero hacer porque tengo que correr todo nuevo y va a tardar media horita. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se ve más o menos la notebook? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿O hay alguna duda respecto a esto? Ah, yo tengo una duda sobre el recurso que mostraste para guardar parámetros, Sí. que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eso se puede consumir después? Porque no sé, viste, a veces estaba entrenando algo y se cuelga, o no sé, como que tenés que volver a arrancar por algún problema de recursos. ¿Se puede como volver a arrancar desde alguna etapa para Sí, no... checkpoints se llaman. Se lo podemos Ok, definir, generar checkpoint después de una época o después de diferentes instancias, cantidades de parámetros. De hecho, uno de los requisitos de Clementina, de los proyectos, es que era que contemplemos, para no gastar dos veces recursos, que contemplemos política de checkpoints o de guardados. eh, tipo la memory card del Play, ¿no? De guardados sucesivos durante cierto o cada cierta cantidad de tiempo, justamente por eso, para no tener que arrancar todo de cero. Sí, sí, se puede, eso se puede configurar desde el trainer. Este es un ejemplo de juguete, pero si no es súper necesario. Ujú. Y sobre todo cuando está en un recurso compartido que tenés que esperar algunas veces esperábamos 2 o 3 días para el acceso al recurso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, respecto del fine tuning. Lo que nos debemos plantear y lo que nos planteamos muchas personas que no tenemos esas capacidades de- fundamentalmente en términos de recursos de infraestructura tecnológica, ¿es necesario fine-tunear todos los parámetros? Y esa es una pregunta que se hizo la comunidad científica allá por el 2022 más o menos. Gracias también en parte a que se empezaron a liberar modelos de lenguaje de peso abierto, ¿no? Y que nos dieron posibilidades de preguntarnos algunas cosas. Más allá de que Meta debe haber tenido algún objetivo subliminal, a la comunidad científica no poderosa en arquitectura, en infraestructura tecnológica, le vino muy bien. Entonces, ahí la idea, lo que empieza a aparecer son métodos de adaptación eficiente, ¿sí? En donde yo puedo concentrarme en modificar o un subconjunto de los parámetros o hacer eficiente una parte de la arquitectura, ¿sí? O entrenar un lote de parámetros separados que luego combino con los parámetros originales para evitar, ¿no? Este enorme gasto computacional, cierto riesgo de sobreajuste, que vamos a ver que con el fine tuning a una tarea muchas veces tenemos que tener cuidado de no sobreajustar una tarea y no romper toda la generalización o las competencias emergentes que genera un modelo de lenguaje, ¿no? Y, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, lo que empezamos a ver es el tema de hacer un fine-tuning parcial, frizar, ¿sí? En general, muchas veces lo que se hace, sobre todo con imágenes, tengo algunas nódulas, acá no lo abordamos, pero tengo algunas nódulas de otro curso de posgrado que di, en donde yo digo, bueno, hago transfer learning sobre imágenes en un modelo EfficientNet o algún modelo de imágenes que conoce algunas entidades. Yo quiero especializarlo, ¿sí? Por ejemplo, conoce perros, conoce animales, ¿sí? Y yo ahora lo que quiero es que el modelo sea, ¿sí? Capaz de reconocer razas de perros, no todos los animales. Si yo arranco de cero, tengo que enseñarle a esa red neuronal
a que entienda qué son los bordes, qué son las patas, qué es la cola, dónde está la cabeza. Ahora bien, si yo reaprovecho una red neuronal que ya conoce animales, lo que puedo hacer es dejar frisadas las capas iniciales que está demostrado que tienen que ver con los rasgos más generales de la imagen y ajustar, ¿sí? O fine-tunear las capas, ¿sí? Las capas más cercanas al final de la red neuronal. Eso sí todavía se sigue llamando, eso es, hoy el término más moderno es transfer learning, pero está aceptado fine-tuning parcial. Luego, cuando hablamos de adaptación eficiente, hablamos de no tocar los parámetros originales, sino agregar parámetros adicionales que luego se suman a los parámetros originales. Ahora lo voy a explicar bien y con un poquito de álgebra lineal lo vamos a entender súper y nos va a encantar. Ojalá que álgebra lineal la tengan a mano. ¿Mm? Bueno, un repaso de la arquitectura de Transformer. Esto no es necesario porque ya lo vimos hace poquito, espero. ¿Recuerdan esta parte del Transformer? ¿Sí? ¿O no? Donde aparecen las tres matrices de proyección lineal. Este es el embedding de toda la frase. Si la frase era la casa es linda, entonces tendrá cuatro filas y el D es el ancho del embedding. ¿Recuerdan? Que esto se multiplica por esto, ¿sí? Que esta es una traspuesta para multiplicar fila por, ¿sí? Fila por columna y de acá sale algo con, ¿me siguen o no? N por D, ¿sí o no? Sí, Las matrices de proyección lineal. ¿Cuál es el problema que tienen? Vieron que vimos que más o menos un tercio de los parámetros del modelo se nos gastan en estas matrices de proyección lineal, ¿sí? Que son enormes. Entonces, ¿qué dice Lora? Che, pero pará, yo hice álgebra lineal el cuatrimestre pasado, dijo Hugh de Microsoft. Y aprendí, ¿sí? Que si yo, hay esta matriz, ¿sí? Imagínense que tengo una matriz de proyección lineal de 5 por 5, ¿sí? ¿Que cuántos parámetros tiene esta matriz de proyección lineal de 5 por 5? ¿Cuántos numeritos tiene esta matriz de 5 por 5? 25. 25, no hay trampa, ¿eh? 25, muy bien, Abu. Creo que ganaste por estar despierto nada más igual, ¿eh? No tenés mucha competencia, pero muy bien. Eh, Digo, bueno, claro, un camino es entrenar o modificar, si voy a fine-tunear la red, arquitectura, fine-tunear todos los parámetros de la matriz de proyección lineal. Claro, como son tres matrices de proyección lineal, tendré que modificar por cada cabeza 75 numeritos, ¿sí? Porque es K, Q y B, ¿sí? Ahora bien, como yo hice álgebra lineal el año pasado, sé que esta matriz de 5 por uno multiplicada por esta matriz de uno por 5 me genera ¿qué cosa? ¿Una matriz de cuánto? Si multiplico esto por esto, ¿de cuánto me genera una matriz? 5 por 5. Exactamente. Con lo cual, lo que dijo Hu, ¿sí? Bueno, imagínense que hay 5, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, si yo en vez de entrenar toda la matriz de 25 parámetros, entreno dos más pequeñas, de bajo rango, de 5, una de 5 por uno y otra de 1 por 5. ¿Cuántos parámetros estoy entrenando acá? ¿Cuántos numeritos? Yes. 10, exactamente. Entonces lo que dice es, yo entreno una de 5 por uno y una de 1 por 5, luego proyecto la matriz de proyección lineal de 5 por 5 y genero una matriz final, ¿sí? Con los pesos de la matriz, que lo que va a hacer es sumar esto y generar este valor. Luego, uy, perdón. Luego esto
y lo que haya entrenado acá y generar este valor, ¿sí? ¿Qué es lo que logra? Que calculando o reentrenando solo un tercio de los parámetros, un tercio en este caso, en este ejemplito, tengo el total de las instancias, ¿sí? De la matriz de proyección lineal entrenada. Y está demostrado que esa descomposición de bajo rango sirve, ¿sí? Para modificar, ¿sí? El comportamiento de la arquitectura de Transformer, haciendo mucho más eficiente lo que parece acá, de bajar de 25 a 10 la cantidad de parámetros entrenables, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá lo expliqué. Esto lo que hace es sumar, ¿sí? Ahí tengo una nódula en la que lo implemento para después lo sumar. Y fíjense, acá lo hago, les calculo el ahorro de LoRa para BERT, que es 768 de ancho del embedding, ¿sí? Como BERT es 768 el ancho de embedding, las matrices de proyección lineal son de 768 por 768. Si yo lo hago de bajo rango, con el rango igual a 8, entrenaré entrenaré de 8 por 768 más 768 por 8 para construir esta. Y entreno 6144 más 6144, son 12.288 parámetros. Sobre 589.000, entreno solo el 2% de los parámetros. Impresionante. Y esto se pone todavía mejor. Si yo amplío, es decir, me meto en un modelo más grande que tiene un embedding más grande, el ahorro es todavía mayor, ¿sí? Parezco el doctor ahorro, pero pasamos del 2,8% al 0,19%, ¿sí? No estamos hablando ni del 1% de los parámetros. ¿Se entiende? Pero va a decir, Juan, esto no anda ni para atrás. Esto no anda ni para atrás, no se lo mandé a nadie. ¿Sí? Pues lo pueden estar pensando. ¿Mm? Esperen que les busco. Eh, ¿Ahí ven el paper o ven la presentación? No, se ve la presentación. Este paper que presentamos hace poquito, el mes pasado, quizás ya lo mostré o no, en donde comparamos full fine tuning, es decir, modificar todos los parámetros, contra modificar, utilizar LoRa. ¿Se los mostré esto ya? No, No. creo que no. Bueno, fíjense, full fine tuning, 8.000 8.000 millones de parámetros, claro, los 8 billones. LoRa con un R de 32, ¿sí? Es decir, en vez de 8 como calculé, 32. 27 millones, es decir, pasé de 8.000 millones a 27 millones. 0,33%, no es el 33% de los parámetros, es menos del 1%. ¿Sí? 0,33. Sí, sí, pero no anda eso. ¿Cómo no va a andar? Full Fine Tuning. Accuracy 85.5. LoRa 83.95. 83.15 Exact Match 84.48. Es decir, un pelín de efectividad y un mundo de eficiencia. Fíjense la memoria, ¿sí? 20 GB, ¿sí? De VRAM de, de la GPU, 61 GB de VRAM de la GPU. Acá es donde le digo que a veces daba Stack Overflow, desbordamiento de memoria de la RAM, de la VRAM de la GPU. Básicamente porque la GPU de Clementina, cada nodo tiene 64, ¿sí? 3 horas, 4 horas contra 2 horas y pico. Está bien, ahí perdemos un tercio, pero en cantidad de parámetros es un montón. En cantidad de memoria es un montón y en eficiencia no hay tanta diferencia, ¿sí? Lo que encontramos es que en general LoRa le costaba, era competitivo en general en las clases bien etiquetadas
y no era tan competitivo en la clase otros, que ahí había una ensalada. ¿Sí? En otros el Full Fine Tuning andaba mucho mejor que el LoRa. ¿Sí? Como que capta mejor las particularidades. Tiene sentido porque en LoRa uno en definitiva está entrenando solo un subconjunto de los parámetros. ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Me siguen o más o menos? Ya terminamos, ¿eh? Un cachitín más y Yo terminamos. tengo una duda sobre el. O sea, ahí cuando pones en el paper que pones en qué tópicos era bueno, ¿es- ¿eso significa que es mejor respondiendo sobre esas cosas? Ahí lo que hicimos, Abu, ¿qué es lo que se hace? Cuando uno compara modelo de lenguaje, lo compara sobre una tarea y o un dominio. ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos todo el corpus de CDICI. CDICI es el repositorio, ¿sí? de la Universidad Nacional de La Plata y recortamos todos los artículos que eran de ciencia de la computación, que eran unos 21.000, de los 184.000 artículos, eran unos 21.000 artículos. De esos 21.000 artículos dijimos, vamos a hacer que el modelo clasifique los documentos de acuerdo al tipo de artículo. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, en el tipo de artículo que dijimos, agarramos las cuatro clases, las cinco clases más competitivas, paper, recurso de aprendizaje, artículo, tesis y libro, y las clases menos representativas las pusimos en otro. ¿Sí? Es decir, es una ensalada de fruta ese otro. El full fine tuning sigue identificando bien. Y acá separamos 80-20, ¿sí? Le dimos 80 para entrenar, 20 luego para la validación. Y acá lo que vimos es que si lo segmentamos por clase, bueno, en todas fue mejor full fine tuning, ¿sí? Un poquito mejor que las otras técnicas, pero no andaba tan lejos, 0.51, 0.45, 0.68, 0.71, pero en esta fue muy superior, ¿sí? Es decir, cuando le mezclamos un montón de cosas totalmente distintas, al fino anduvo mejor full fine tuning, ¿sí? Bastante mejor. Eso es lo que estamos diciendo, Augusto. Estamos convirtiendo el modelo de lenguaje en un clasificador. Le damos el resumen y nos dice el tipo de artículo. No, el tipo de recurso, perdón. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Otra cuestión que habrán escuchado nombrar, probablemente, por ahí no, es lo que se llama, esto no es tan adaptación eficiente, pero ha cobrado tanto valor que me gusta mostrarlo. Mixtura de expertos, ¿sí? Lora lo que hace básicamente es hacer más eficiente el entrenamiento. Mixtura experto lo que hace básicamente hacer más eficiente la inferencia. Es decir, una vez que tengo el modelo de lenguaje preentrenado, ¿sí? Luego va a responder más rápido, ¿sí? Sin, eh, sin necesidad de tanta memoria, tanta GPU para el cálculo de la inferencia, es decir, de la respuesta del modelo de lenguaje a partir de un token, ¿sí? Y esta técnica, creada por Microsoft en el 2017, pero levantada por DeepSeek en el 2024, es lo que generó, no sé si se acuerdan, el lunes negro en los mercados allá por el año 2024, cuando OpenAI tuvo una baja enorme y Nvidia también. Básicamente fue porque salió DeepSeek con esta técnica de mixtura de expertos que prometía, ¿sí? O planteaba que no era necesaria tanta infraestructura tecnológica para generar inferencias y entrenamientos performantes. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, entonces ahí se desplomó Nvidia, porque hasta ahora parecía que todo el mundo iba a tener que correr sobre Nvidia, el coreano estaba súper contento, salía en todos lados. Cuando sale DeepSeek con esta mirada de mixtura de expertos, que estoy casi seguro es de Google, de Microsoft, digo, en el año 2017. eh, de Google, perdón, de Google en el año 2017, pero levantado por DeepSeek en el 2024, ¿sí? Explota todo. Después, bueno, el Siga Siga y DeepSeek estuvo caído varios días de manera sospechosa también. Hicieron que todo más o menos se acomode.
Pero, por ejemplo, Llama, a partir de la versión 4 implementa mixtura de expertos. ¿Qué hace mixtura de expertos básicamente? Algo interesante, ¿sí? Vieron que nosotros tenemos en la arquitectura, lo vamos a ver de manera sencilla planteada. Nosotros tenemos la arquitectura del Transformer. Acá tenemos la red neuronal feed forward, ¿sí? Yo le dije, es una red neuronal cualunque, ¿sí? Que tiene, que es una red neural feed forward, es decir, solo hacia adelante, de las más básicas, que es el perceptrón multicapa, el M multilayer perceptron, que seguramente ya vieron con Roxana, que no tiene no tiene convolución, no tiene recurrencia, no tiene nada raro, no es LSTM, no es nada raro, es la red neural más común que se inventó, que existe desde el 80 y pico cuando se plantea backpropagation. Eso es así, ¿sí? En el paper de Baswani es así, pero lo que dicen, lo que plantean luego implementan en un modelo de lenguaje, sí estaba planteado en 2017, pero no para los modelos de lenguaje modernos, en DeepSeek es la mixtura de expertos. ¿Qué es básicamente la mixtura de expertos? ¿Cuál es el talón de Aquiles de las redes neuronales multicapa convencionales? Que se activan, ¿sí? O que para generar una inferencia, ¿sí? Una respuesta, se activan todos los parámetros de esa red neuronal. Ya las vieron con Rosana, ¿no? Redes neuronales multicapa, multilayer, las comunes. Sí, Bien. Se activan todas las neuronas. Sí, es fully connected, es decir, la, una neurona de la capa 2 está conectada con todas las neuronas de la capa anterior. La neurona de la capa 3 está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, que a su vez están conectadas con todas las neuronas de la capa anterior, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que hace Victoria Experto es decir, pará, pongo una red neuronal chiquita, denominada router, antes de la red neuronal fully connected, y lo que hago es, de acuerdo al tipo de consulta que me viene, yo no tengo una sola red neuronal fully connected, sino que tengo varias que son expertos, son redes neuronales separadas, y lo que yo voy a hacer es activar un subconjunto de las redes neuronales separadas por cada consulta, de acuerdo a su nivel de especialidad. Y por eso mixtura de expertos o combinación de expertos. Porque básicamente activo, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Un séptimo, entre un séptimo y un octavo de los parámetros de la red neuronal en cada inferencia. Y si recuerdan la primera parte de la clase, en donde vimos dónde están concentrados los parámetros de la red de la de la arquitectura de Transformer, fíjense, 1115, es decir, dos tercios del total de los parámetros están, ¿sí? Eh, concentrados en la red neuronal. Claro, como la atención, acá hay una cuestión y una distinción a hacer. Ahora vamos a ver un paper de Kaplan que cuantifica esto. Pero acá quiero hacer una distinción. Gran parte del entrenamiento pasa por el mecanismo de atención, por todo lo que vimos. Ahí es donde está el conocimiento, donde se calcula la mayor cantidad de cálculos, ¿sí? Pero sin embargo, la mayor cantidad de parámetros no está en la atención, ¿sí? Está en la red neural feedforward. Entonces, si yo ahorro pasos o valores en la atención, lo que hago es ahorrar em, o generar iteraciones de entrenamiento más pequeñas. Si yo ahorro parámetros en la feedforward, lo que hago es que cuando voy a activar la red neuronal, ¿sí? En entrenamiento no pasa nada, porque yo como tengo la red neuronal router y los expertos, si yo sumo la cantidad de parámetros de la red de router más los expertos, voy a tener una cantidad de parámetros similar. Ahora bien, después en la inferencia, es decir, una vez termino de entrenar el modelo, si yo le hago una pregunta, el modelo para responder va a activar un octavo de los parámetros de la red neuronal. Y un octavo de los parámetros es poquito, es decir, me hace ahorrar un montón de cálculos. ¿Sí? Entonces me genera una inferencia más rápida sin la necesidad de tener esos GPU que queman vaso de agua, como vimos en la presentación de hace un par de martes, a rolete, ¿sí? Si se me permite, ya tengo más de 40, puedo decir rolete sin sentirme culpable, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea. LoRa apunta a optimizar el entrenamiento. Mixture of Experts apunta a optimizar la inferencia, ¿sí? La respuesta una vez que está el modelo preentrenado, ¿sí? Esto es un poco lo que quería explicar. Otro concepto similar, acá después si quieren le pegan una mirada. Otro concepto similar acá
decimos que salimos de un modelo denso en donde se activan todas las neuronas de feedforward y vamos a un modelo esparso, ¿sí? Jugando ahí, trazando un paralelismo con las representaciones de texto, en donde hay un conjunto de redes expertas que se activan un subconjunto, ¿sí? En cada inferencia. ¿Mm? Esa es un poco la idea. ¿Se entiende? Creo que como sentido común se entiende. Fíjense que hay redes neuronales expertas de las puntuaciones, los verbos, los conjuntos. También podemos ser expertos en determinados dominios, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿O Sí, no? se entiende, se entiende. Bueno, y acá acá básicamente es una validación, por ahí 9:35 no es el mejor momento, pero me tomé el trabajo de ver este paper de Kaplan, que es hermoso, ¿sí? De escalabilidad de modelo de lenguaje, ¿sí? Y de eficiencia. Eh, muy, muy bonito de OpenAI también, en donde, dado, ¿sí? Los parámetros de un modelo de lenguaje, ¿sí? Lo que hace es medir los flops, ¿sí? El costo de computacional de ese modelo de lenguaje y lo que demuestra, ¿sí? Acá lo pongo un ejemplo y luego los cálculo uno a uno. ¿M? Pero no se vuelvan locos. Lo que demuestra es que el costo computacional, ¿sí? Está concentrado casi el 50% de la inferencia en la feed forward. ¿Eh? Como para que tengan ahí una idea de, en este ejemplo con una capa, cómo ahorramos, ¿sí? Una gran cantidad de tiempo de la inferencia. ¿Sí? Y sea acá lo que tomo es una red neuronal de una única capa con un modelo, ¿sí? Con un embedding de 1024 básicamente lo hice con valores que son de base 2 digamos, o ¿sí? Divisibles por base 2 para que me den los números redonditos, pero de alguna manera muestro algo interesante. Los cálculos lo van a entender, ¿sí? A partir sí. Esto, Juan, ahora es el estándar de los modelos comerciales. Cualquiera que usamos usa Mixture of No, Experts o no, no. no, no. No, DeepSeek, de los que usamos, DeepSeek y, y Meta, algunos modelos de Meta, algunos modelos nuevos incorporan con y sin Mixture of Experts. Sí, no, no todos. Ah, bueno, gracias. Y tenemos que seguir vendiendo GPU. Nada, y la realidad, una cuestión que es importante determinar. Entenderán, Mati creo que hizo la consulta, que en un Sí, sí. contexto tan dinámico y cambiante con los modelos de lenguaje, lo que estamos abordando son algunas de las adaptaciones que se están utilizando en el mercado, no necesariamente todas. Vimos alguna más, qué sé yo, cuando hicimos la proyección de, de las probabilidades, ¿sí? Para todo el vocabulario, vimos que les mostré, bueno, esto es lo que dice Baswani y esto es lo que hace OpenAI, pero en cada paso, primero porque no lo conozco y no se conoce en muchos casos, los modelos cerrados no te lo dicen. OpenAI, fíjate que de 5 para acá no sabemos ni la cantidad de palabras del vocabulario ni el ancho del embedding, porque es un modelo cerrado y pueden no decírtelo, ¿sí? De hecho, lo único que está liberado es el tokenizador. El tokenizador sí hay un sitio web que creo que se los mostré cuando vimos el mecanismo de atención, que vos entrás por una frase y ves cómo te tokeniza la frase, pero todo lo demás está cerrado. ¿Sí? Entonces, no se sabe, pero esencialmente a partir de lo que se sabe, podría decirte que OpenAI no implementa Mistura Experto. O por lo menos Ah, lo está que yo. bueno. ¿Eh? Está bueno saberlo, sí. Sí. Sí, también tiene que ver con acuerdos comerciales, con capacidades. OpenAI apunta mucho al crecimiento por fuerza bruta, ¿sí? Meta también tiene una mirada así. Y después Google, más o menos, o sea, uno no puede generalizar decisiones corporativas de gente más inteligente que uno, además, pero en línea general uno ve que Google, que Microsoft están intentando ir por lugares diferentes. Vieron que salió hace poquito Gema de Google, disponibilizando un modelo de lenguaje abierto para dispositivos pequeños.
Microsoft metió un par de los principales papers de adaptación eficiente. DeepSeek también con toda la movida de mixtura de expertos, pero pareciera, me da la sensación que Meta y OpenAI van más por el lado de fuerza bruta, por lo menos por ahora. Eh, bueno, y la tercera, ¿sí? Tiene que ver con aprendizaje en contexto. ¿Qué es in context learning? Bueno, algo se cayó. In context learning básicamente tiene que ver con modificar el comportamiento del modelo sin modificar el modelo. Básicamente a partir de técnicas de prompting, ¿sí? Que vimos al principio de esta clase que uno lo puede hacer. Es decir, a partir de formulaciones diferentes de modelo de lenguaje, ¿sí? De los prompts, podemos generar que el prompt aprenda, ¿sí? En contexto a resolver una tarea. Que es un poco lo que mostraba el paper de Brown de 2020 en el que vimos Zero Shot, One Shot y Few Shot, ¿sí? Y esto, bueno, básicamente es eso, es modificar el código. Ahora, obviamente, no, ahí no hay un ajuste de pesos del modelo de lenguaje y cada vez que yo quiera replicar ese comportamiento, tendré que generar ese aprendizaje de contexto, ¿sí? Este es un concepto que vamos a profundizar cuando veamos RAG. Pero básicamente la idea es, modifico todos los parámetros, modifico un conjunto de los parámetros, incorporo nuevos parámetros o no modifico nada y a partir del prompt intento inducir un comportamiento, ¿sí? Esas son las variantes con las cuales yo puedo readaptar un modelo de lenguaje preentrenado. Ahora bien, si yo quiero hacer fine tuning o adaptación eficiente, algunas de las librerías más conocidas son estas y le agregaría PEFT de, de, de Hugging Face, que es una de las que más creció este año y gracias a Dios también tiene compatibilidad con GPU de, ay, tengo un lío en la cabeza, de Intel, con lo cual las pudimos utilizar en Clementina, pero estas son algunas súper interesantes, algunas de muy alto nivel que están buenísimas. Bueno, diferentes tipos de modelos. Esto es una pavada, pero es algo que van a encontrar cuando vayan a descargar un modelo de lenguaje. Cuando vamos a conocer modelos que son multilingüe, ¿sí? Multimodales, perdón, quiere decir que van a generar diferentes tipos de contenido, o van a generar, o van a encontrar modelos que no son multimodales, unimodales, si se me permite, no es un término que se use, que van a generar a partir de un estímulo otra salida, ¿sí? Estos son los más conocidos, es decir, los modelos más conocidos son de texto a texto, hay otros de texto a imagen, como vimos Stable Diffusion, no sé si creo que ya lo vimos, por lo menos alguna node que mostré, algunos de imagen a texto, otros de imagen a imagen, sonido a texto, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso como para tener un concepto más, ahora que van a ir a descargar modelos de lenguaje. Y por otro lado, para cerrar la evaluación en modelos de lenguaje, esto un poco, ya les anticipé, tenemos evaluaciones a partir de métricas, a partir de Human in the Loop, es decir, incorporación de personas que evalúan las respuestas, y modelo de lenguaje como jueces, ¿sí? Si uno tuviera que determinar la las configuraciones, este paper es 2025 recién, es decir, esto es muy, muy nuevito. Estoy casi seguro que 2025, déjenmelo ver. No, no, 2023. 2025 es el portal que les voy a mostrar luego sobre esto. Pero en términos de evaluación dijimos, métricas como las de aprendizaje automático, Bleu, Rouge son algunas, ahora las vemos en la siguiente diapo. Evaluación humana, en general se utilizan las dos cosas, ¿sí? Esto para una evaluación más cuantitativa, esto para una evaluación más cualitativa. Es más confiable semánticamente, pero es muchas veces subjetivo y obviamente mucho más costoso. De hecho, esta semana estaba leyendo un artículo, no sé si notaron que los modelos de lenguaje usan mucho el entre guiones. En vez de usar paréntesis, ¿sí? Utilizan el entre guiones para dar algunas respuestas, ¿sí? Hoy, ¿sí? Que va el 5 de mayo, es el día, ¿sí? No sé si lo notaron. Estaba leyendo un artículo que dice que eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero, que las evaluaciones humanas en general se pagan
algunos profesionales de algunas regiones de África, ¿sí? Por una cuestión de costos, y que esas regiones de África hasta hace poco eran colonias inglesas. En Inglaterra es donde más se utilizan estos entreguiones en vez de los entrecomas o las paréntesis. Entonces, una de las cuestiones por las cuales los modelos de lenguaje lo utilizan más, se utiliza mucho más que lo que se utiliza en general. Es decir, uno ve más esta forma de redacción en los modelos de lenguaje que en la web en general. Y otra cuestión también es que los modelos de lenguaje están entrenados con cuerpos de conocimiento de hace más de 80 años en algunos casos, que también era un momento histórico en el cual también se utilizaba mucho este recurso lingüístico. Es interesante porque permite ver cómo de alguna manera también se introduce un sesgo a partir de la evaluación y también estamos condicionando el aprendizaje de los modelos a partir del texto con el cual los entrenamos, el corpus con el cual lo entrenamos. Sí, pero me acordé de ese artículo que leí esta semana y me pareció súper interesante porque era algo que yo me planteaba. De hecho, le voy a contar una infidencia. ¿Le estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno. Pero bueno, cuando uno se ayuda con los modelos de lenguaje para escribir algo, muchas veces te aparece ese entre guiones y yo en algunas ocasiones, si viene un recurso que me gusta, en algunas ocasiones lo quito para que del otro lado esté pensando, este lo hizo con IA generativa. Que en realidad sí, lo hice con IA generativa, pero bueno, te lo saco para que no digas nada. Eso es un comentario. Les tiro ahí un tip para que no los enganche algún profe. Respecto a las métricas automáticas, bueno, ahí vemos que evalúan cuestiones diferentes cada una. Algunas de las que más se utilizan son Rush y Bleu, ¿sí? Que de alguna manera lo que miden es el exact match, es decir, el match entre lo que esperaba ser y lo que es. El tema es que si da la respuesta correcta, ¿sí? Pero con palabras distintas, es decir, él lo redacté con mis palabras, en Bleu no lo engancha, te lo va a tomar como falso. ¿M? El Rush lo que hace es ver qué proporción del texto coincide, ¿sí? Con el texto devuelto, de vuelta, ¿no? Penaliza sinónimos. Todos, fíjense que estos, de alguna manera, no evalúan semántica, sino cuántas palabras dice exactamente igual que lo que espero que diga. Entonces ahí entran, ¿sí? Los modelos de lenguaje como jueces que son capaces de entender dos palabras que son diferentes pero con un significado equivalente, que tienen de alguna manera una respuesta correcta, ¿no? Eso es un poco lo que quería mostrarles por hoy. Fue un encuentro bastante pesadito de 1 hora 43 minutos. Bueno, en realidad 1 hora 38 porque empezamos en 5. Pero bueno, era algo más de lo que les quería mostrar. Ahora sí, ya nos queda empezar a interacciones con modelo de lenguaje. También va a ser virtual, porque así es la de recuperación de información. Vi que Gabriel, a partir de los paros, porque él también se está adhiriendo, modificó algunas modalidades y yo voy haciendo lo mismo. Lo único que no puedo modificar es esta modalidad, porque la clase esta la da Diego Gach, que vive en Capital y que es un invitado al seminario, con lo cual ahí sí les voy a pedir disculpas a los dos chicos que están en recuperación de información y después publico la grabación, ¿sí? En todo caso, si necesitan algo más, yo los puedo ayudar, o Diego, que trabaja conmigo en otras materias, también les puedo dar una mano. ¿Mm? ¿Se entendió hasta acá? Lo cerramos por hoy, no sé si tienen alguna duda. Estuvieron callados hoy, ¿eh? ¿Estamos bien?